El problema con estos misterios inexplicables es que cuanto más pasa el tiempo, surgen más preguntas. Desde un barco fantasma, con una espeluznante llamada de socorro final, hasta el legendario D.B. Cooper. Aquí hay de misterios inexplicables que necesitan respuesta. Número 10. Vacío sin fin o un gran crujido. ¿Cómo terminará el universo? Bueno, aquí hay una pregunta alegre para que todos reflexionen mientras comen sus chirios. ¿Cómo terminará el universo? Esperemos que la respuesta sea muy amable y no hasta dentro de 1 billón de años. De hecho, los científicos llevan décadas planteándose la pregunta. Saben vivir, ¿no? Y las respuestas que han encontrado son bastante variadas y, bueno, francamente, un poco deprimentes, para ser honesto. Sugieren cataclismos que suenan tan divertidos como el gran desgarro, el gran crujido y la gran helada. Y aunque todo esto suena como una montaña rusa divertida, en realidad es una mierda para la vida en la Tierra. Básicamente, se trata de una sugerencia de que el espacio puede colapsar sobre sí mismo y destruir todo lo que existe. Otra perspectiva interesante es que el universo simplemente continúa expandiéndose infinitamente y finalmente se expandirá hasta convertirse en un vacío sin fin. Aparentemente, la sustancia responsable de estas ideas se llama energía oscura, una fuerza misteriosa que contrarresta la atracción gravitacional. Entonces, mientras que la gravedad es lo que mantiene unidas las cosas, la energía oscura es la que las separa. Pero no te alarmes. La mayoría de los científicos que estudian este tipo de cosas estiman que es probable que pasen miles de millones de años hasta que esto suceda. Número 9. Desaparición de Walter Collins. En marzo de 1928, un niño llamado Walter Collins desapareció en Los Ángeles. Cuando salió de su casa para ir al cine, el caso adquirió mucha notoriedad e incluso hubo mucha presión sobre la policía para resolver el misterio. Entonces, hicieron algo muy extraño. La madre del niño, Christine, que había estado buscando a su hijo y buscaba desesperadamente respuestas, sería llevada a conocer a un niño que decía ser Walter, que había aparecido en Illinois. Al verlo, Collins supo que este no era su hijo desaparecido, y ella dijo que el policía a cargo del caso, al sentir la creciente presión, le sugeriría que de todos modos se llevara al niño y lo probara. Ahora en serio, esto es realmente lo que pasó. 3 semanas después, regresó nuevamente y les dijo que ese no era su hijo. Y en ese momento Collins era considerado una molestia. Entonces la internaron en un pabellón psiquiátrico. Honestamente, es un desastre más allá de lo que los mendigos pueden creer. Luego, 10 días después, cuando el niño admitió que en realidad no era su hijo, la liberarían. No hay alguna evidencia de que Walter Collins fue víctima de un asesino en serie, pero las cosas seguían siendo confusas y la investigación sin duda se vio obstaculizada por los esfuerzos de la policía por cerrar las cosas solo para complacer a los medios de comunicación en lugar de resolver el misterio. Christine Collins continuó buscando a su hijo por el resto de su vida. Número 8. El síndrome de La Habana y el misterio de las microondas. Una misteriosa enfermedad ha afectado a una serie de personas, principalmente diplomáticos y agentes estadounidenses. Tiene múltiples síntomas, y los diferentes pacientes presentan quejas tan variadas como escuchar un sonido descrito como chirrido de metal, y algunos zumbidos, y en otros, incluso chillidos penetrantes. Y luego hay síntomas adicionales que incluyen placeres como una sensación de presión intensa en la cabeza, pulsaciones de dolor en el cráneo, y los clásicos mareos y fatiga. La cuestión es que aparentemente no existe una causa obvia para esta dolencia. Entonces, ¿qué está pasando aquí exactamente? Bueno, parece que los primeros casos se reportaron entre ciudadanos estadounidenses que estábamos trabajando en Cuba allá por el año 2826. Pero los incidentes no quedaron ahí. En los 5 años siguientes, se han reportado literalmente cientos de casos más entre el personal estadounidense y los trabajadores del servicio diplomático canadiense en muchos lugares diferentes alrededor del mundo, desde China hasta Viena, desde Vietnam hasta Washington, D.C. y más. Existen varias teorías sobre lo que realmente puede estar causando los síntomas, desde el uso de radiación de microondas hasta infligir lesiones con el uso de radiofrecuencia pulsada. Alternativamente, existe la teoría de que es el resultado de señales ultrasónicas inaudibles provenientes de equipos que no funcionan correctamente. Y otra idea
es que podrían ser grillos que emiten sonidos que son similares en frecuencia y frecuencia del pulso a los síntomas experimentados. Otros dicen que también podría deberse a una sensibilidad a ciertos pesticidas. Y finalmente, la última teoría es que se trata de una enfermedad psicógena masiva. El consenso general sobre quién es el responsable es que posiblemente se trate de una acción encubierta de la inteligencia militar rusa, aunque esto es especulación y no ha sido confirmado a título oficial. Número 7. Incidentes en el paso Dyatlov. En un trágico incidente que inicialmente parecía tener todas las características de la hipotermia, un grupo de 9 excursionistas murieron misteriosamente en las laderas de una montaña rusa, en lo que entonces era la Unión Soviética. El misterioso evento tuvo lugar en febrero de 1959. Al irse a dormir después de cenar, los excursionistas nunca vivieron para ver la mañana. Fueron encontrados en una extraña serie de escenarios que, aunque a primera vista, parecían ser otro trágico incidente de hipotermia. Cuanto más de cerca comenzaba la gente a mirar, más extrañas se volvían las cosas. La tienda parecía haber sido arrancada desde el interior. Había huellas por todas partes. Los cuerpos comenzaron a ser descubiertos, y uno incluso mostraba evidencia de un traumatismo contundente. Otro tenía quemaduras de 3 grados, otro había vomitado sangre, y a uno le quitaron la lengua. Algunos tenían ropa que resultó radiactiva. La trama simplemente se complica. Se han presentado varias teorías sobre cómo sucedió esto. Hay ideas que implican la interferencia de la KGB, aunque no está claro por qué sería así. Podrían haber sido víctimas de una sobredosis de drogas. Existe la omnipresente teoría OVNI. Por supuesto, podría haber sido un yeti ruso, o incluso una noción que suena aterradora de algo llamado infrasonido, que es el fenómeno en el que el viento interactúa con la forma del paisaje de tal manera que induce un ruido apenas audible que puede inducir sentimientos de intenso pánico, náuseas y pavor. De verdad, esto es algo real. ¿Puede la topografía y un poco de brisa ayudarte? Esto no es ideal, ¿verdad? Número 6. El misterio de María Celeste. Un misterio flotando en el mar. Uno de los misterios más duraderos que sigue sin resolver es el de María Celeste. Este barco zarpó de la ciudad de Nueva York el 5 de diciembre de 1872, y 10 días después, el barco sería descubierto sin señales de vida a bordo. Nunca más se supo de nadie que estuvo a bordo de ese fatídico viaje. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Bueno, esa es la cuestión. Nadie lo sabe. Cuando se recuperó el barco, las pertenencias de la tripulación aún estaban intactas y en sus habitaciones. Faltaba el único bote salvavidas, y en uno de los barcos se habían desmontado 2 bombas. Había 3 pies y medio de agua en el fondo del barco, y todas las cartas del barco estaban generosamente esparcidas. Pero no había ni una sola alma a la vista, ni ninguna evidencia del destino que pudo haberles corrido. Número 5. El misterio del dirigible fantasma. En 1942, un dirigible de la Marina de los E.U. realizaba el mismo viaje que hacía frecuentemente por el área de la bahía de San Francisco en busca de submarinos enemigos. En ese momento, Estados Unidos estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, y este tipo de maniobras se estaban convirtiendo en parte de la vida diaria de los habitantes de San Francisco. Probablemente por eso, nadie notó nada inusual en el dirigible, hasta que se estrelló contra el suelo, y reveló que no contenía tripulación. No solo eso, la tripulación que despegó en el dirigible ese mismo día, nunca fue encontrada. La patrulla antisubmarina de rutina estaba tripulada por 3 tripulantes cuando despegó a las 5:30 horas y comunicaron por radio su posición a las 7:38 horas. Luego nuevamente 4 minutos más tarde para informar sobre una mancha de petróleo. Luego no se registraron avistamientos del dirigible durante las siguientes 3 horas. Y poco después, la aeronave comenzó a exhibir un comportamiento extraño. Volaba muy bajo con el centro aparentemente desinflado. Finalmente, hizo contacto con el suelo de forma bastante más rápida y repentina de lo que es preferible para este tipo de cosas. Todas las fotografías del incidente que habían tomado los civiles interesados fueron confiscadas por los investigadores de la Marina y nunca más se dijo nada más. La única solución obvia sobre el destino de la tripulación es que se cayeron en algún lugar y fueron arrastrados para ver
pero ¿quién puede decirlo realmente con certeza? Número 4. La explosión de Tunguska. Se estimó que esta explosión increíblemente masiva fue de alrededor de 12 megatones, causando tal impacto que dejó al menos 3 personas muertas y arrasó aproximadamente 80 millones de árboles en la zona escasamente poblada pero densamente boscosa del este de Siberia en Rusia. Este evento tuvo lugar en 1908 y se cree que fue causado por la explosión de un meteorito. De hecho, la explosión fue tan enorme que indicó que el meteoro que estalló debía haber medido entre 160 y 200 pies. Aunque el objeto debió desintegrarse a una altitud de entre 3 y 6 millas, el impacto fue mucho menor que si se hubiera estrellado contra la Tierra como una gran masa sólida de roca. Este es en realidad el evento de mayor impacto registrado en la historia. Aunque sabemos que hubo otros antes de que comenzaran los registros debido a la evidencia física en la superficie del planeta, fue una suerte que el meteoro optara por explotar en un área de población relativamente baja. Si esto hubiera ocurrido cerca de una ciudad, causaría suficiente daño como para sugerir que un impacto de este tipo podría haber arrasado con una gran área metropolitana. Si todo suena un poco como esa película Armageddon, entonces es porque lo es. Pero no te alarmes. Después de todo, no hay nada que ver aquí. Solo sigue adelante. Número 3. Asesinato de John F. Kennedy. El asesinato de JFK se encuentra entre los mayores misterios de la historia de Estados Unidos, o es uno de los eventos más simples de resolver si crees en el efecto de la historia oficial. El 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado a tiros en Dallas, Texas. La historia oficial es que el pistolero era Lee Harvey Oswald, quien sería arrestado por el crimen, pero luego sería asesinado a tiros por un hombre llamado Jack Ruby antes de que pudiera llevarse a cabo un juicio. Hay tantas versiones de lo que pudo haber sucedido o no, y de quiénes pueden haber estado involucrados o no, que en realidad no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. Pero básicamente, el problema general es que donde quiera que la gente comienza a investigar, descubre que las cosas no cuadran exactamente o quedaron sin explorar en las investigaciones oficiales. Hay teorías que sugieren que el asesinato fue un complot de la CIA, o que fue una campaña respaldada por Cuba, o que tal vez la mafia estuvo involucrada, o incluso que hubo múltiples disparos ese día que nunca fueron contabilizados. La solución más simple es que Oswald actuó solo, y que Ruby, a su vez, actuó sola al matar a Oswald, porque esa es la historia oficial, y eso es con lo que se apegan. Sin embargo, la mayoría de la gente no elige creer que fue un pistolero solitario. El olor a conspiración en este caso es demasiado tentador. Sin embargo, parece que incluso si se publicaran todas las pruebas, de alguna manera todavía se sentiría insatisfactorio. Este es uno de esos misterios más interesantes sin resolver. Número 2. ¿Dónde está la habitación ámbar? A principios del siglo XVIII, un escultor alemán y artesano danés del ámbar diseñó y construyó una cámara completamente decorada con paneles de ámbar respaldados con pan de oro y espejos. El resultado fue tal espectáculo que fue ampliamente promocionado como una de las maravillas del mundo, si te gustan ese tipo de cosas. Y de hecho era muy brillante, por lo que a mucha gente le gustó. Esta habitación de color ámbar resplandeciente se creó originalmente para ubicarse en un palacio prusiano, pero luego llegó a Rusia, y el palacio de Catalina, cuando fue regalado al zar por el rey de Prusia. Contendría más de 6 toneladas de ámbar y abarcaría 590 pies cuadrados, por lo que fue un regalo bastante lujoso. En pocas palabras, la Segunda Guerra Mundial se desarrollaría un par de siglos después, y los nazis saquearían todo el alegre lote y lo exhibirían en Alemania. Pero luego, tras el eventual colapso de la Alemania nazi y su derrota en 1945, todo simplemente desapareció. Esta vez, nadie sabe exactamente a dónde fue ni quién se lo llevó. Desde entonces, se ha realizado una reconstrucción de la sala creada en el Palacio de Catherine, que se inauguró oficialmente en 2003, pero el original, si sobrevivió, nunca ha reaparecido. Número 1. ¿Quién y dónde está D.B. Cooper? Uno de los misterios más perdurables de finales del siglo XX es quién diablos era D.B. Cooper, y a dónde fue exactamente. En noviembre de 1971, un hombre que viajaba como Dan Cooper sería pasajero en un vuelo entre Portland y Seattle,
descrito por las azafatas como un hombre educado y elegantemente vestido de unos 40 años. Después del despegue, le entregaba una nota a la azafata, que ella no miraba y guardaba en su bolso, asumiendo que solo le estaba dando su número de teléfono. Los años 70. Pero luego intentó de nuevo llamar su atención, esta vez diciendo: «Será mejor que mires esa nota, te extraño. Tengo una bomba». La nota era sus demandas, que serían $200,004 en paracaídas y un camión de combustible para repostar el avión en Seattle. Luego, el avión aterrizó. El dinero en efectivo y los paracaídas fueron debidamente entregados y todos los pasajeros pudieron abandonar el avión. Cooper incluso llegó a ordenar que se cerraran todas las ventanas para que el francotirador Cooper no pudiera arrancarle la cabeza. Luego tomaron rumbo hacia México. El vuelo aterrizó en Reno para repostar combustible, pero no había señales de Cooper. Nunca se supo más de él. El paracaídas nunca fue descubierto y el dinero del rescate aparentemente nunca se utilizó. En 1980, un niño de Oregón encontró parte del dinero del rescate, pero una intensa búsqueda en la zona no descubrió ninguna nueva evidencia. Luego, en 2017, se encontraría una correa de paracaídas en un posible lugar de aterrizaje. La trama por ahora sigue complicándose. Bueno, no sé ustedes, pero estoy feliz de que algunas de estas cosas misteriosas sigan siendo misteriosas. Lo divertido está en buscar la respuesta, ¿no es así? ¿Qué opinas? ¿Has encontrado una pista que resuelva alguno de estos acertijos? Nos vemos en el próximo video.